Buen día, chicos. En este video vamos a ver el punto 7, que es normalidad. Normalidad también es llamada concentración normal. Se define como el número de equivalentes gramos de soluto por litro de disolución y se representa con una N mayúscula. La ecuación 7 es la ecuación que hace referencia a la normalidad, donde N mayúscula, que es normalidad, es igual a equivalente en gramos de soluto en 3 litros de solución. Entonces, los equivalentes en gramos lo calculamos con la ecuación número 8, donde EQ-G de soluto, que significa equivalente en gramos de soluto, es igual a masa de soluto entre masa equivalente de soluto. La masa de soluto siempre se la va a dar el problema. Y la masa equivalente de soluto se calcula con la ecuación 9 o la ecuación 10, dependiendo del tipo de sustancia que sea. Si la sustancia es un ácido, usted trabaja con la ecuación número 9, donde la masa equivalente del soluto ácido es igual al peso molecular del ácido entre el número de hidrogeniones. Entonces, por si no recuerdan en su tema de nomenclatura de quinto año, los ácidos comienzan con hidrógeno 1 positivo. Se les pongo unos ejemplos. El ácido clorhídrico es un ácido, el ácido sulfúrico es un ácido, el ácido fosforoso es otro ácido, y así hay muchos más. Entonces, ¿cómo saben el número de hidrógeno? Ustedes tienen que ir a la fórmula y ver cuántos hidrógenos tiene en dicha fórmula el ácido, ¿no? Por ejemplo, en la número 1, el ácido clorhídrico tiene un ácido, o sea que ahí sería 1 en el número de ácido, el número de H más, perdón. En el ácido sulfúrico hay 2 H, así que este número ahí sería 2. En el ácido fosfórico sería 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si se trata de una base, la sustancia de la que está hablando el problema, utilizamos la ecuación 10, que nos dice que la masa equivalente de soluto, cuando es una base, es igual al peso molecular de la base entre el número de OH. O sea, ¿qué es una base? Una base es una sustancia que tiene en su fórmula iones hidróxido o iones hidroxilo, que también se le llama. Acuérdense en su nomenclatura que hidróxido era OH a la menos. Entonces, ¿qué sustancias o qué compuestos son bases? Te voy a poner ejemplos. Hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio y, en fin, un montón más. Entonces, aquí lo importante es que usted sepa diferenciar cuándo es un ácido y cuándo es una base. Entonces, para calcular el número de OH, usted se tiene que ir a la estructura o a la fórmula igual y ver cuántos OH hay. En el hidróxido de sodio solo hay 1. En el hidróxido de calcio hay 2. Y en el hidróxido de aluminio hay 3. O sea que dependiendo de la cantidad de OH que haya, eso es lo que usted va a poner aquí en el número de OH. Entonces, importante, la normalidad tiende a confundir un poco porque lleva muchos pasos. La normalidad se calcula de la ecuación 9 o 10 hacia arriba. O sea que usted primero determina esto, dependiendo de qué sustancia sea. Si es un ácido, usa esta, y si es una base, utiliza esta. Después de que calcula la masa equivalente de soluto, se va a la ecuación 8, y después de la ecuación 8 se va a la ecuación 7. O sea que se hace, por decirlo así, al revés, pues, a como yo se la presenté aquí. Entonces, vamos al problema 7.1. Dice que ¿qué normalidad tiene una disolución si 0.500 litros de esta contienen 500 gramos de ácido fosfórico? La masa molar del ácido fosfórico es 98 gramos por mol. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que irme a todas las fórmulas que yo les acabé de decir. Y les dije que se resolvía utilizando primero la masa equivalente de soluto. Como la sustancia es H3PO4, ya usted aprendió o sabe que esa sustancia es un ácido. Por lo tanto, se utiliza la masa equivalente de soluto cuando estoy hablando de un ácido. Entonces, el peso molecular del ácido me lo dio el problema, que es 98. Y el número de hidrógenos, ya yo le enseñé cómo se calcula. Yo veo la cantidad de hidrógenos que tiene, y ya sé automáticamente cuántos, en este caso es 3.
Luego con eso, que ya calculé la masa equivalente, voy a calcular los equivalentes en gramos, donde tengo que utilizar la masa de soluto que me da el problema, que en este problema eran 50 gramos, y en la parte de acá abajo, en la masa equivalente, copio lo que me dio en la fórmula anterior. Entonces ya una vez calculé los equivalentes en gramos de soluto, puedo calcular la normalidad, donde normalidad es igual a equivalente en gramos de soluto. Estos equivalentes en gramos de soluto son los que me dio aquí, en esta parte, entre los litros de solución que me dio el problema al inicio, ¿no? Entonces vamos a hacer la operación matemática para que vean cómo se hace. Primero calculo la masa equivalente de soluto, que es un ácido, igual el peso molecular del ácido entre el número de hidrógenos. Ya les expliqué cómo se sacaba el número de hidrógenos, ya saben que es 3. Entonces, el peso molecular es 98 gramos por mol entre 3 equivalente en gramos por mol. Entonces, si ven allí, hay una división de fracciones. Entonces, ¿cómo yo abordo esa operación? Sencillo, acuérdense que la división de fracciones, la primera se copia igual, 98 gramos entre mol, y la de abajo, que vendría siendo esta, se copia al lado pero invertida, en forma de multiplicación. Un mol entre 3 equivalente en gramos. Entonces por eso es que usted ve que aquí se canceló, pero fue porque se hizo esta operación que yo estoy haciendo ahorita. Las cancelé y divido 98 entre 3. Me da como resultado 32.67 gramos entre equivalente en gramos. Ya, esa es mi masa equivalente de soluto. Importante que pongan las unidades de cada parte, ¿no? En este caso la masa equivalente de soluto en gramos sobre equivalente en gramos. Entonces, ya teniendo esto, vamos a la segunda fórmula, que yo voy a calcular mis equivalentes en gramos de soluto. Que mi equivalente en gramos de soluto es igual a la masa de soluto entre la masa equivalente de soluto, que fue la que calculé anteriormente. Entonces reemplazo, la masa de soluto es 50, me dio el problema, y la masa equivalente es 32.67. Esto aquí cancelo los gramos y me va a quedar los equivalentes en gramos en unidades de equivalente en gramos, como lo ven aquí. La división me quedó en 1.53 equivalente en gramos. Y ya una vez yo hice esto, ya yo puedo calcular mi normalidad. Que normalidad es igual a equivalente en gramos de soluto entre el litro de solución. Reemplazo mis equivalentes en gramos, mis litros de solución, hago la división y ya me da la respuesta, que es 3.06 equivalente en gramos por litro, o también los puedo expresar 3.06 N mayúscula, que significa normal. En la actividad 16 van a encontrar dos problemas. Tienen que seguir el mismo procedimiento. El primero es un ácido y la segunda es una base. Entonces, bueno, sería todo por parte de normalidad, y ya saben, las dudas al WhatsApp.